Yo a veces flipo de los guineanos, me voy a flipar a los guineanos porque... Sí, señor. El único ser humano que a Belén se le ha boete a un guineano. Porque habimos falta de empatía, man, guineano a Belén, no. Ya habimos falta de amor propio, man, guineano a Belén, dábele sentido. Dábele, pues la va a calibrar. O sea, man, guineano a ti, a yo me a Burkina Faso. Porque el babo directo, Burkina Faso. Man, guineano a ti, a yo me Black Lives Matter. Estados Unidos. Black Lives Matter, gri. Mañana a ti amo Venezuela. Todos somos Venezuela. Man Guinea no habrá tía Joya Guinea. Onta mañana a tía Joya Guinea. Que chavales en bala fe, man bala chavales en Cirilo. Que Cirilo a ver video a tía man bibon, a tía mamojuma, a tía mamanjiman. Y yo se no jiman no tal en acá que ya besa, ya no sé. Porque babana yo en fe video, no más llevo en fe video tu sobrino bo porque a ti mamá, pero el chaval está llamando cada cosa con su nombre. El chaval tiene un mensaje. Y este mensaje da bona alule cada cosa con su nombre. Giovanni Kana Wibot. Giovanni Kana Jibot. Que van a jonar vale también raro. No van a imagen públicamente en Kana Jibot. Jodo. Habló un mensaje suyo. Y yo va a transmitir el mensaje. Hablé a Karajomi y Wala Den. Usar metáforas. Es su forma de hablar. Es su forma de transmitir el mensaje. En Yimbo, vale, Chatina. Habéis escuchado lo que ha dicho Chatina. Chatina sí que trae prostitución de menores. No sé qué. Todo el mundo está ahí metiendo ruido. La otra, o sea, así sucesivamente está el guineano. Lo que no le perjudica, realmente lo que hace tal o tal no te perjudica. Porque esa persona también es un superviviente, tiene que buscar la forma de salir adelante. Esto no te perjudica en nada, ni te incumbe. Dentro de vuestra, ¿cómo se llama? Vuestra actitud de falta de empatía, estas cosas no deberían interesarte porque no se trata de tu hijo. Porque así sois. Cuando se tratan cosas serias de Guinea, es cuando no os interesa porque no son vuestros hijos, no son vuestros familiares. Se habla de que no se ha indemnizado a la gente sus saberes por haber trabajado tanto tiempo. Nadie habla de ello porque no es su primo, no es su hermano, no es su marido. Se habla de que tal ha muerto en el hospital porque no se le ha podido curar, porque no tenía dinero. Nadie habla de ello porque no es su hijo, no es su sobrino, no es su familiar. Se entiende eso. Y cuando esos chavales van hablando sus cosas o van buscándose la vida, tampoco tenéis que meteros con ellos porque nadie identifica que no, tal cosa Cirilo Acoba tiene que ver conmigo, o tal cosa esa niña hizo, o no sé qué tal, me afecta. Porque los problemas que realmente nos afectan están ahí. Yo no sé usar TikTok, yo enseñaría la captura de lo que he subido esta mañana, lo encontré ahí por Facebook. Que se esté diciendo que un blanco europeo está declarando en un juzgado europeo que un vicepresidente y un supuesto embajador que vive ahora mismo en Washington, en el primer mundo, estuvieron planeando asesinatos masivos de padres de familia. Sí, mi papá no es opositor, no me importa, está bien, pero cuando éramos niños, no nos identificábamos por hijo de opositor o hijo de no sé quién de PDG. Éramos todos amigos, éramos todos chavalitos, jugábamos fútbol en los mismos campos. Mucha gente con la que jugabas al fútbol hoy son coroneles, son capitanes, son tal. En aquel momento crecieron contigo, lo que se supone que indirectamente es tu amigo. Y van a mandar a tu amigo para que elimine a tu padre. Van a mandar a tu amigo para que te elimine a ti. Solo porque piensas diferente. Solo porque hablas como estoy hablando así. No tengo derecho a hablar así. Porque esto no me afecta. ¿No? Es lo que va a hacer mucha gente después. Coger el video, ir a enseñar a mis familiares. Coger el video, ir a enseñar a no sé quién. Barona y Nakobana. Porque en Barona Nakobana es porque Barona tiene que saber que en Estados Unidos. Y no sé. Y si me deportan. Caso de que me deporten, porque aquí se está deportando a todo el mundo. Se deporta a gente con documentación, se deporta a gente sin documentación, se deporta a todo el mundo que está siendo deportado. Entonces, si ahora mismo me deportan, más hablan se llama Guinea.
¿Por qué tiene que darme miedo volver a mi país? Solo porque no hice un video y no sé qué historia. Pero guineanos tenéis que pensar. Oh, el chaval ese que juega al fútbol, que me voy a mencionar su nombre, que juega al fútbol en España, es famoso ahora. Oh, todo el mundo está ahí ahora. Yo he visto a Nchamanu haciendo lo mismo con el balón. Pero Nchamanu no tuvo la oportunidad de jugar en Europa. Por eso nadie le conoció. Si ese chaval hubiese estado en Guinea, es hipocresía, nacionalismo, hipocresía, que me bobale solamente porque mucha gente quiere salir en la foto, como dijo un amigo una vez, que cuando tú ya estás bien, todo el mundo quiere estar a tu lado, todo el mundo quiere ser tu amigo, todo el mundo quiere que le escuchen hablando de ti para salir en la foto. Entonces, mi internacionales, me va a apoyar solamente porque queréis llamar la atención. No me van a mirar como que, oh, o sea, sabes, hay un guineano importante. Oh, sí, yo también soy guineano. Solamente, porque no es nada. Porque los mismos chavales que se mueren en el hospital todos los días porque sus padres no tienen medios, él podría ser uno de ellos. ¿Por qué no? Pero me da tía, ¿por qué me da tía? Porque no te afecta. Lo que sí te afecta, Anton Jiman, hay que insultarle, hay que hacer tal. Yo no soy mucho de redes sociales, pero a veces hay cosas que cuando las leo, y yo recuerdo bien cómo era Guinea, cómo era Malabo, cómo crecimos ahí, todos unidos. Nadie conocía la tribu de nadie, porque yo, para empezar a conocer la tribu de ciertos amigos de infancia, no fue más de, creo que ya tenía como 30 años. Es cuando empiezo a saber de que, oh, ese es Sangui, oh, este es Obuk, oh, ese es no sé qué historias. Hasta los hay que hasta hoy en día no conozco sus tribus. Porque así crecimos, éramos uno. Pero hoy en día decirle a tal Obuk o tal que Sangui que me ven a matar porque yo no tengo que hablar así, es porque la ves lavar el cerebro. La vez metida en el cerebro de que él al ser Sangui es mejor persona que yo. O él al ser Sangui, en la magia, me sé nivel bien porque ella no es Sangui, ella no es mejor persona. Entonces él empieza a creerlo, asumna hasta que asumna anechit, antoma yenu. Entonces, ¿qué suele pasar ahí? Lo que suele pasar ahí no vale. Vale. Esta persona con la que bien ya no quiere ser mi amigo, pues yo también me aparto. Porque me dicen, ya voy a entender, ¿no? Pero la verdad está ahí. Ellos vayan en sua a colaborar, mamá, conspiración, no va a maltratar, no sé qué. Solamente porque te va como nada. Ejamdi, se va yinda buena, ejamdi esenven. No, hombre, no, onto América, ¿por cuál watia mamá Guinea? Oh, damn, dale monto América, me se fatia mamá Guinea. Porque no guardame yo no la ca Guinea o China color muy bien. Entonces ya aquí libremente na nesijen. Entonces mora manera va a maltratar ven. Na, por ejemplo, a Kaula Mutua, entonces tráfico a telling, ya yo tráfico no se me atelman, nesijam coño o por cuál telmo va porque azotan. Entonces tráfico coro ange yiri, entonces mayinda va a permitir. Daba lot, perenne lot. Y si no pasa con mi hija, puede pasar con la hija de otra persona. O ha pasado con las hijas de otras personas. Entonces en cómodo, na examdi porque en AB, Antonio no, es que va a entender, va a ir a tiema, entonces, en lleva yo mina na. Pero man guineano chiri yafan. Chire bene yafan. Porque me abena mufa top vacío mentalmente no man guineano. Es pobreza mental un mena guineano lo mina es que mina pobreza mental al cubo. Ni ba que ambor bocadillo no. Allí, bueno, ya no, es que yo mira como ya tan yo mbaba kwa ulmina no sé qué, que no le va a sile. Si la nebo ba yemba Guinea, moto abo tete emma manga bo mokumano. Si la nebo
Porque yo no permito injusticia, ¿no? Yo permito errores, porque mamá sé que es perfecto. Pero injusticia, no voy a como leerno, o no voy a tomar decisiones sobre la vida de las personas. Yo no permito eso. Nunca. Ni me sile borbo ulaman fan, mo tobian. Be mina carfoin. Be mina carfoin bimbo problema. Ma voy a resolver. No voy a zuma cueno, tío. Ese problema de móvil, estoy siendo maltratado, tal. Yo me tiré ya navichan. Me voy a resolver. Pero me da porque tamte yo no era visible como a moto atan. Ni siquiera mi mujer ya me mudó. Porque así me la ama como le amo funa. Porque yo sentía que era mi deber. Na basa voy a maltratar mono kukure gumane. Ma moto afa bit mayor mono kukure fe. Y yo sé que cuando tú empiezas a tener esta actitud, oso fatobo tete. Porque un problema. Porque lo que tiene que pasar es cuando se maltrata, cuanto más se maltrata, o cuanto más maltratas, más valor va lleno cuando quieres tener jimbo aval morir de ahí para que viva a defender el jomri o para que viva a proteger el jomri. Ni va a reclutar nada. Y como yo no tengo esa ambición de quererme ver algún día gracias a alguien, porque el sicario de Pablo Escobar, Popeye, yo no, la felicidad está en los pequeños detalles. La felicidad es bien difícil. La felicidad es mutua. Felicidad en bon. O en no vayana tu primo. Vayana tu primo. A lo bien vestido. Y a ban bakandizama. O ba que vumba que va yeren de homis. No o ven sainte. Tu primo a belenda. Vayana nyoka. A toana mina. Toana mbot. Baba ban. Badzi. Babele do kanaba zuaje. La felicidad de alguien puede ser esto. Es felicidad para esa no hubo como belo. A mí que justamente yo tendría como 28 o 29 años. Que en entrevista mangabo na borisiana va acceder a esto. Ngabo na marchivo manda songa o manda vumezia a Centro Cultural Español de Bata. Ellos mangabo presentación álbum mangabo producir Yuma, no más miseria. Yo lo dije ahí, mamba Guinea. No, la felicidad de algunas personas no es porque vean como vos grandes, más que otros. Nosotros somos felices viendo a otros felices. Si yo voy a ir feliz, no voy a jamte, no te feliz, voy a sentirte feliz. Hasta no voy a ir a mirar, no voy a ir a mirar, no voy a ir no sé qué, no voy a ir a voy a tomar ven. Me quedo justamente, me manenda, presentación, te mam, gabo te gana. Bana si mane fiate manga ko de win te wanga sil mana zibo a motivar na obo producir álbum Yumani. Y yo le dije mamga Yumi mena na semana yo le dije que ellos mabo jamdi manjira baba tanto para ganar mucho dinero, manjira bo tanto porque na mama belo mucho mono, ni tanto porque na mama na bwana momina akuyen nivel ahí na akuyen porque momina na mburu artista. Lo único que más voy a lanzar para que no mbora nada más que más. Entonces voy a colocar el nivel ahí. Porque me habla de recursos para ponerla donde tiene que estar. Porque es grande. Yo lo hablé ahí. Pero mamá me se me porque es personalidad ya me permitirme que me lea, me va a mi límite para que no me vaya a llamar atención, para que no me vaya a llamar grande. No. Porque yo amo todo, aunque me tomo sí, aunque va a va yo siento que me es grande. O sea, somos como cualquier tonto, como cualquier cosa. No, vamos. Por eso cuando pasa una cosa que me llena nana, es peligroso para marginal. Se ve llena faquín, bora protestar. Aval mi ula bon mamá Black Lives Matter, mamá Venezuela, mamá no sé qué historia. Aval mi ula que me acaba chaval tal, ese chaval sí que hace prostitución a menores, ese sí que habla. También hay que protestar, porque sois guineanos, porque todos nosotros hemos jugado juntos, hemos crecido juntos, hemos sido compañeros de clase. ¿Cómo ahora porque mi compañero sea coronel me tiene que ver como enemigo? Porque yo he dicho que el hospital no tiene medicamentos, porque yo he dicho que llevo mi primo o mi tío o mi sobrino o mi vecino lleva más de 4 meses trabajando sin percibir su salario.
Porque yo he dicho que tal persona le han quitado la liquidación, no se la quieren dar y tal, y es un dinero que ha trabajado con su esfuerzo. Dabo convertir mi amigo que no coronel, na bolo mena zuma win, ya so zuma win, na za jamobo. Gamo como jamte, dabo ya na, mi amigo no director no sé dónde, o secretario no sé dónde, o trabaja, ya no me puede saludar. Porque mo va na ba yin ma que millones na mama que fa kubo Lamborghini y mo coba da vumezingba ba jono ba ka ba win padres de familia yon wato mesa ten me va croquiste me que win padres de familia porque piensan diferente, porque mira me abo coincidir manera de pensar, o porque va a aceptar nada yo no tú lo estás haciendo mal. No sería tan fácil, muy fácil, cambiar las formas. No ni por acá una chica hospital esa Guinea. A vos un daco más bien vamos a 15 años. Así ya boom. El siguiente año, hospital onto. Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Yo no en las redes sociales. Pero bien el resultado, ven. Vete a Brian en psicólogo. Vete a Brian en hospital. Vete a Brian no sé qué. Ya hará por allí. Pero me hablo culpa, lo del sistema no tiene la culpa. Estos guineanos sin pies ni cabezas, me vomitalo, porque morwa bena, airo nyu, o wamanjima grifo, watamna ntomburamut. Watamna duramutua, soy América, o kapanya, duramutua, ontomburamut. Wa bisfe de benzin, sa fatia de benzin a Guinea, pero mo ba jono deportación. Mucho wasu no akwadanga abogado no va a aplicar asilo. ¿Por qué haber facasilla? Se supone que no va. Minen el enemigo. Ustedes los que se quedan callados, sois el verdadero enemigo. Porque en Gabimia que me acuerdo buwabe, y a vuestros y a vuestros familiares, y a vuestros compañeros, Gabimia que me acuerdo be, mi como de gobierno y ne jamdina be. Ahora se no porque el gobierno de dos ya no me sa como ande y nachen. Pero mi abodo es yo menos importante cara kirwa ve en fa bono yo no fa baronte yo no fa ngobamba abo nya aka no burando manava como mba fa nda jonye is bitobi mana u abel televisor nya aka no buramboroba como mba fa na e foro juma mo yo ama marang yi ba ka no burambo es de no importante. Difamar a una persona que te ha invitado a una fiesta, difamar a una persona que te ha invitado en su casa, difamar a una persona que te ha saludado. Es de nuevo importante porque esto no tiene nada que ver con tu vida. Pero lo que tiene que ver con tu vida, que va a jonar, en more que vale, o sea, uno juma uwan, el padre de tu vecino, que en buen kie bio, yo vengo a Belendama, Los Ángeles, en buen yamba, también sin vaso, a manvía, cuba caramelo, tal. Ni va a jonar voy a verle. Solo porque yo no, vos sos Jessiana. Ah, no, de verdad.